dar la bienvenida a Silvia Stan, que vino a hablarnos acerca de la puja que hay entre el gobierno y las prepagas por el posible aumento. Hola Silvia, ¿cómo te va? Hola María Julia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contanos. Bueno, hay un conflicto que comenzó allá por principios del mes de noviembre y que tuvo su último capítulo ahora, hace muy pocos días, el último día del año. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, a fines de octubre se había acordado entre las autoridades del área de salud del gobierno y las empresas de medicina prepaga que iba a haber dos incrementos de cuotas, uno en el mes de diciembre y otro en el mes de febrero, y que iban a totalizar un 25%. Ginés González García, ministro de Salud, firmó esa resolución, pero nunca llegó a publicarse en el boletín oficial. A principios de noviembre se publicó otra resolución que derogaba esta, que no había llegado a ser pública, digamos, pero que había estado firmada por el ministro, y dispuso esa nueva resolución, disponía que solamente iban a aumentar un 10% en diciembre, y bueno, hasta ahí nomás, que después se iba a ver qué pasaría. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Bueno, el 31 de diciembre salió en el boletín oficial, que se publica a la medianoche, a la madrugada, una resolución del ministro de Salud también autorizando un aumento de 7% a partir de las cuotas del mes de febrero. Y esa misma tarde, horas después nada más, salió otra resolución derogándola, dejándola sin efectos, con la única explicación, digamos, de que había una orden del señor presidente de la Nación, así expresa uno de los considerandos, de volver atrás, de no aplicar ese incremento de las cuotas. Esto generó un conflicto bastante importante con el sector, porque, bueno, en las empresas dicen que fueron notificadas horas antes de esta cancelación del permiso para aumentar las cuotas por las autoridades de la Superintendencia de Salud, pero, como te decía y como figura en el escrito, también sin ningún argumento. No las dejan aumentar las cuotas y ahora la estrategia, digamos, que están planteando es ir a la justicia. Bueno, están muy enojados. Sí. La situación, o sea, la reacción sería ir a la justicia, pero a su vez corren riesgo de cortar prestaciones o tenemos que preocuparnos los usuarios de prepagas. Bueno, lo que ellos están diciendo es que justamente si pedían autorización para aumentar las cuotas era porque se les habían incrementado los costos por varios motivos. Uno es la inflación general que hay en el país, otro es la inflación médica, algunas cuestiones que tuvieron que ver con el COVID también, y entonces dicen que están desfasados entre los precios y los costos. Recordemos que en los últimos años venían teniendo varios aumentos, cada tantos meses hubo ajustes de cuotas, y este año, o el año pasado, mejor dicho, 2020, ya hay que acostumbrarse, es el año pasado, bueno, en los primeros meses se habían mantenido bastante tranquilos con respecto a los pedidos de aumentos, pero ya pasado mitad de año empezaron a hablar con las autoridades para que les autorizaran. Claro. Acá el sector más complicado es el de los prestadores, o sea, las clínicas, los centros de diagnóstico y sobre todo las entidades que no son de los grandes financiadores, o sea, de las prepagas o de obras sociales grandes. Son las que están más complicadas y tal como vos decías, sí vinieron advirtiendo en los últimos días ya del año de 2020 que iban a empezar a tomar ciertas medidas en principio para concientizar a la población de lo que estaba pasando con su situación. Bueno, y también tenés algunas placas para compartir con nosotros. Sí, tenemos acá el resumen de lo que pasó, ¿no? Lo que yo te comentaba, esta resolución 1786 de fines de octubre, que finalmente no se publica, no tiene efecto. El 10% en diciembre, que sí se aplicó. Esto aclaremos que ese 10% de diciembre sí lo cobraron las prepagas y las entidades de salud, y hoy las cuotas efectivamente son 10% más elevadas que en noviembre. Y bueno, esta última cuestión que fue una decisión a la mañana y otra decisión a la tarde del último día de 2020, que fue un incremento de 7% autorizado y luego negado. Hay bastante preocupación en el sector, sobre todo por este último episodio, porque recordarás que en el mes de diciembre, en un acto
público, político y partidario, Cristina Kirchner habló de la necesidad de una reforma integral del sistema de salud. Y la verdad es que dicho en ese contexto y sin que haya sido antes dialogado con autoridades del área, con la gente o los referentes, los directivos de esta actividad, eso generó bastante preocupación. No tienen claro a qué se refiere una reforma integral del sistema de la salud. Sí. A mí me parece también, ¿no? Es como crear más incertidumbre sobre la incertidumbre ya generada con un tema tan delicado como la salud en un año tan complicado con la salud como esta. O sea, ¿de qué estamos hablando con esa reforma? La verdad es que no quisiéramos que lo que se busque es, no sé, nivelar para abajo, porque si le van a pedir a las prepagas que tienen sanatorios que se asocien con el Estado y con las obras sociales y que todos tengan que prestar los servicios, pero lo que uno tiende a pensar es que no van a ser buenas noticias para los usuarios. Entonces, la verdad que genera más preocupación, ¿no? en la población y me imagino, por supuesto, también los prestadores de las prepagas también. Sí, por supuesto, sobre todo por esto que fue dicho sin dar ningún tipo de precisiones. Claro. Y recordarás que al inicio de la pandemia, de la llegada del COVID a la Argentina, al inicio de la cuarentena, hubo también un chisporroteo entre el sector privado y González García por algunas declaraciones o por algún proyecto que había trascendido con respecto a de qué manera se iba a organizar al sistema de salud para atender los casos de COVID. Finalmente eso no avanzó, pero ya desde ahí también vienen algunas preocupaciones en el sector con respecto a cuáles son los planes de parte de los funcionarios del gobierno sobre este sector, qué es lo que realmente quieren hacer. Silvia, muchísimas gracias. De nada, María Julia. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Bueno, recordábamos que al principio del programa estábamos hablando acerca de lo que sucedió, del escándalo en el INADI, el escándalo que tiene